Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy día vamos a estar estudiando la palabra de Dios una vez más. Gracias a que el Señor Jesucristo nos ha permitido pues estar reunidos. Por la gracia de Él estamos ahora para poder compartir la palabra de Dios. Me da mucho gozo saber de que hemos estado aprendiendo la Biblia desde el Génesis. Hemos estado aprendiendo la Escritura desde la creación. Y ahora ya estamos llegando a la resurrección de Jesucristo. La anterior reunión estuvimos estudiando acerca de los detalles de su muerte, algunos eventos que ocurrieron justamente al mismo tiempo y diferentes formas que recibimos un mensaje de parte de el Señor con su muerte, ¿no? Hoy día estaremos viendo la resurrección y lo que implica y el mensaje que tiene la resurrección en la vida de cada creyente. Así que les animo ya nomás a buscar su Biblia. En el Evangelio de Mateo vamos a empezar capítulo 28, versículo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Nosotros podemos ver al siguiente día del día de reposo que el Señor Jesucristo, Él se encontraba en la tumba. Evidentemente, nosotros estudiamos el anterior estudio que Él estaba resguardado por lo que era la comitiva de guardia, que era compuesta aproximadamente por 16 hombres que estaban cuidando y resguardando lo que era la tumba. Sucede que los judíos, especialmente los miembros del Sanedrín, habían pedido a Pilato que les concediese una guardia, una comitiva de guardias, para que custodiaran ahí la tumba del Señor, por rumores que supuestamente ellos se habían inventado, que iban a robarse el cuerpo del Señor. Entonces, ahí pusieron a 16 guardias bien armados, como si fuera realmente alguien que fuera bastante peligroso, ¿no? Entonces estaba totalmente resguardada la tumba, pero a medianoche, así casi, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, dice la Escritura, descendió del cielo. Y llegando el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era, dice la Escritura, como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Y entonces de miedo los guardias temblaron y quedaron como muertos. La Escritura dice que ellos quedaron como muertos. Quiere decir que no se movían, no podían ni siquiera hablar, quietos ahí, como si estuvieran muertos. Este ángel hizo temblar de miedo a toda esa comitiva de guardias bien armados que se encontraban custodiando ahí la tumba. Que por cierto, esa tumba era una cueva que estaba dentro de un huerto, de una huerta común y corriente. Ahí estaba la cueva donde lo enterraron, lo pusieron, mejor dicho, porque ellos no acostumbran a enterrar, sino ellos lo ponen ahí en una cueva a Jesús. Algo muy sorprendente sucede para estos guardias, que seguramente ellos han dado testimonio de lo que les ha pasado, de lo que ellos vivieron, con seguridad.
Continuamos con la historia. Vamos a ir a Marcos 16 ahora, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Y dice la escritura: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Aquí nosotros podemos ver a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que ellas habían comprado ungüentos, especias aromáticas para venir a ungirle. Sucede que los judíos tenían la costumbre de ellos embalsamar y ungir y reungir al difunto ahí en su cueva, en su tumba, donde él estaba puesto. Entonces ellos podían tranquilamente llegar y entrar y poder ungir. El único detalle era la gran piedra que había sido puesta como una puerta, de modo que así fácilmente nadie podía abrir, porque dijimos que esa piedra pesaba cerca de 1 tonelada. Imagínense cómo van a abrir una piedra demasiado pesada, ¿no? 3 mujeres yendo por la mañana, domingo por la mañana, a ver, para ungir el cuerpo de su maestro. Entonces ellas, preocupadas, decían: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a poder dar esa entrada para que lleguemos ahí al sepulcro? Pero su sorpresa fue tan grande que cuando ellas llegaron, la piedra estaba removida. Esa enorme piedra que, por datos históricos que podemos encontrar, también, aparte de que era tan pesada la piedra, esa piedra se encontraba amarrada por unas sogas alrededor y tenía el sello ya del rey para que nadie pudiera mover esa piedra. Entonces no solamente era pesada, sino que era prohibido moverla. Pero cuando ellas llegaron, encontraron esa piedra tan grande removida. Yo me imagino, mis queridos hermanos, a Satanás, quien estaba contento una noche antes porque Jesús había muerto, Jesús estaba en la tumba, y ahora ver a Jesús ya resucitado, viendo estos eventos pasando paso a paso. Yo me imagino a Satanás impotente al no poder hacer nada contra Jesús, el gran Señor. Continuamos leyendo. Vamos a ir a Marcos capítulo 16 ahora, versículo 5, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 5. Y dice la escritura: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y continuando la lectura, en Mateo 28, verso 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron
sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hermanos, no solamente la sorpresa fue por ver la piedra removida, esa enorme piedra de aproximadamente 1 tonelada de peso, sino que ahora ellas estaban viendo primero a un ángel ahí con vestidura blanca que les da la noticia, la buena nueva, diciéndole que el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, ya no está en la tumba. Esa fue una gran sorpresa, además de ver esa piedra removida. Y la comisión que les da el ángel a estas mujeres les dice, vayan ustedes y díganle a sus discípulos, y también a Pedro, que era conocido como uno de los principales, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y cuando ellas ya estaban yendo a cumplir esa misión que le había dado el ángel, en el camino Jesús mismo se le acerca y con el saludo típico de los judíos le dice, salve. Y ellas acercándose, abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Entonces Jesús les dijo ahí que no teman, que no tengan temor, que vayan y den las buenas nuevas a sus hermanos, para que vayan a Galilea y allí le vean. Qué buena noticia, hermano. Qué maravillosa noticia es la que estaban recibiendo estas mujeres. Ellas estaban tan tristes desde el viernes, desde el jueves que el Señor fue arrestado, viernes, sábado. Habían pasado realmente 3 días muy tristes las mujeres, viendo cómo su maestro, su Señor había sido arrestado. Y ahora no solamente vieron la piedra removida, no solamente vieron a un ángel que se les apareció ahí en vivo y en directo, sino también vieron a su mismo maestro, a Jesús de Nazaret, diciéndoles que no teman. Diciéndoles que vayan y comuniquen este mensaje. Hermanos míos, Jesús nos dice lo mismo a nosotros. No tengamos miedo, no temamos, comuniquemos la buena nueva de que Cristo ha resucitado, que Cristo vive, que Él es el Señor, que Él es la salvación, que Él es la cura para la mayor pandemia del mundo entero, que es el pecado. Jesús es la cura para ese pecado. Más peligroso todavía que cualquier otro virus es el pecado, hermano, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todo aquel que no decide creer en Jesús de Nazaret, pues morirá eternamente, separado de su Señor para siempre. Por eso es que nosotros tenemos que ser motivados, hermanos, al igual que Jesús les dijo a estas mujeres que vayan y den las buenas nuevas, que corran, que anuncien lo que ha pasado. Así también Jesús nos dice a nosotros, vamos y demos la buena nueva. Jesús ha resucitado, Jesús vive y Él es el Señor. Él es el dador de la vida. Continuamos con la lectura. Vamos por favor a San Juan capítulo 20, versículo 6. San Juan capítulo 20, versículo 6. Y dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos míos, Pedro
se llevó una terrible también sorpresa e impresión, porque no solamente él estaba ya enterándose de que Jesús había resucitado, sino que también ahora llegando a la tumba para ir a ver, comprobar esta noticia, él se encuentra con un detalle muy importante para su cultura. ¿Cómo encuentra él la tumba? Él lo encuentra de la siguiente manera. Él dice la escritura, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe? La cultura judía dice lo siguiente. Cuando el señor, el jefe de la casa, ya estaba almorzando, la sirvienta se paraba lejos para ver cómo su señor estaba almorzando, para estar atenta también a cualquier necesidad que tenga el señor. Entonces, lo que comúnmente hacía el señor de la casa era comer, y si él tenía una urgencia y quería pausar un ratito la comida, dejar de comer por un momento, entonces dice la historia que ellos dejaban, dice, como su servilleta, su mantelcito que ellos tenían especial para limpiarse la boca, ¿no? Lo dejaban ahí bien dobladito, y esa era la señal para la sirvienta de que él solamente se había levantado por un momento y que luego iba a volver a seguir comiendo y terminar su comida, porque dejaba bien dobladito ahí lo que era esta servilleta especial. Entonces la sirvienta al ver eso no levantaba el plato porque era la señal. Así como en otras culturas como la nuestra tenemos varios mensajes de esa forma, ¿no? Cuando estamos comiendo, ¿no? Así también ahí en Israel tenían esa costumbre, esa cultura. Lo que sucede con Pedro, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque sucede que Pedro llega y se encuentra ya que el sudario que le habían puesto a Jesús en la cabeza estaba puesto aparte de los lienzos eran con lo que lo habían envuelto, ¿no? Estaba puesto aparte, pero estaba enrollado así bien, bien bonito en un lugar aparte. Y eso, hermano, era la señal, era el mensaje para Pedro de que Jesús iba a volver. No solamente había resucitado, no solamente él se había levantado de la tumba, sino que él iba a volver de nuevo. Iba a volver. Porque Pedro sabía muy bien que Jesús iba a ascender al cielo, iba a ir al Padre, pero también ahora Pedro se estaba enterando de que además de que Jesús se iba a ir al cielo, Jesús iba a volver por su pueblo, iba a volver. Qué cosa más interesante, hermano. Por eso yo les animo a estudiar la palabra de Dios, yo les animo a indagar más las escrituras. Hay cosas muy, muy importantes que nosotros muchas veces las pasamos por alto cuando leemos así solamente rápidamente, pero cuando nos detenemos a pensar un poquito, investigar un poquito, encontramos otros mensajes que son característicos de esa cultura y que Jesús estaba transmitiendo a sus discípulos, que también entendían su cultura, pues eran también judíos, ¿no? Qué interesante. Corrió la noticia rápidamente, llegó toda la noticia, se expandió por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Israel, de que Jesús había resucitado, que no estaba el cuerpo ahí. Y intentaron diferentes formas para poder también hacer que esta noticia no sea una noticia que convulsione al pueblo. Vamos a seguir viendo eso. Quiero invitarles a buscar sus Biblias en San Juan 20, versículo 11. San Juan 20, versículo 11. Y dice la escritura:
Estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta es otra mujer también que tiene un nuevo encuentro, preocupada porque no había el cuerpo de su Señor en la tumba, y como la tumba estaba en un huerto, ella pensó que el hortelano, que era el que se encargaba del cuidado del huerto, se lo había llevado el cuerpo, y así que ella estaba muy preocupada porque no sabía dónde le han puesto, dónde está su Señor. Ella pensó también que se lo habían robado. Esta era María. Pero dice luego la lectura, avanzando un poquito más, San Juan 20, versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús se le aparece en ese momento a María, pero ella no lo reconoce al principio. No se percata que era su Señor, que era Jesús. Pero cuando ya Jesús le dice por su nombre y le dice María, entonces ella reacciona y se da cuenta que era su maestro y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Ella reconoció la voz de su Señor, así como usted y yo podemos reconocer nuestras voces, al menos si nos conocemos de tiempo y nos escuchamos, ya sabemos quién nos está hablando. Usted puede reconocer con seguridad mi voz cuando estoy hablando. Seguro, en ese momento, ella, cuando ya reconoció la voz de su Señor, se inclinó ante Jesús a llorar, pero esta vez a llorar de alegría, ya no a llorar de tristeza, porque antes había llorado de tristeza pensando que se le habían robado el cuerpo, pero ahora estaba llorando de alegría. Qué cosa más bonita la que estamos viendo ahora. Seguimos leyendo un poquito más, por favor. Ya estamos terminando. Mateo 28, versículo 11. Mateo 28, versículo 11. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire cómo hicieron los principales sacerdotes, hermanos. No solamente usted recordará que ellos hicieron un juicio ilegal para Jesús, sino que ahora están sobornando para que se corra el engaño, se corra la noticia engañosa de que sus discípulos vinieron de noche y le robaron el cuerpo. Mire usted, y le estaban pagando a los soldados, que eran los encargados de cuidar ahí la tumba, para que ellos digan eso. Esos soldados, yo creo que ellos estaban realmente atónitos con todo lo que les había pasado. No solamente ellos habían visto al ángel mismo que se le aparece, seguramente ellos contaron esto a los sacerdotes, le dijeron, hemos visto al ángel, el ángel ha aparecido, ha abierto la tumba y el Señor ha resucitado. Pero a pesar de eso, a pesar de que los principales sacerdotes escucharon esa noticia, a pesar de eso,
no estaban dispuestos a creer, a pesar de todo. Miren ustedes cómo es tan duro el corazón del ser humano. Así que se corrió esa noticia de que los discípulos robaron de noche el cuerpo de Jesús. Incluso ese dicho, dice la Escritura, ¿no? Se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los judíos dicen que se lo robaron el cuerpo, ¿no? Han pasado ya muchísimos años y siguen diciendo eso, pero tampoco han encontrado huesos del Señor. Han habido muchas investigaciones, excavaciones que han hecho los mismos judíos para encontrar los huesos y así poder decir realmente que se lo robaron, pero no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque Él está vivo. Él no está muerto. Él ha resucitado. Y esa resurrección es realmente lo que le da la razón a nuestra fe. Satanás intentó engañar desesperado, tratando de tapar su derrota, que él fue derrotado en la cruz, y por eso él influyó también en los sacerdotes para que difundieran esa mentira, ¿no? La resurrección de Cristo, hermanos, completa la obra salvadora de Jesús en la cruz. Ya quiero que entendamos eso. La resurrección de Cristo completa la obra salvadora. Nosotros no podemos creer en un Cristo muerto, en un Cristo que está muerto. No, nosotros creemos en un Cristo que está vivo, que ha resucitado. ¿Sí? Por esa razón, hermano, es que usted y yo debemos estar convencidos totalmente de que creemos en un Cristo vivo. Creamos y prediquemos a un Cristo resucitado, ¿sí? Donde usted vaya, donde usted se acerque a alguien, no se olvide de contar la historia completa, que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que Cristo resucitó, porque ese es ya la culminación gloriosa de la salvación de todo ser humano. Por lo tanto, busquemos andar más, hermanos, en sus caminos. Busquemos andar más en los caminos del Señor, en obediencia y también en un compromiso serio con Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, Dios nos ayude a poder continuar estudiando, así como usted se ha podido dar cuenta, hay muchas cosas que nosotros podemos entenderlas mejor si le dedicamos un poquito más de tiempo a estudiarlas. Así que yo le motivo y le animo a poder continuar estudiando la Biblia y tener ese tiempo especial cada día para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor bendito, una vez más por este precioso momento. Hemos podido estudiar tu palabra, aprender, conocer, buscar más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, ahora, Señor, que todo lo que hemos aprendido no se quede solo en conocimiento, sino que podamos, Padre, aplicarlo a nuestra vida diaria, a nuestra relación, Señor, entre nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, Señor, y buscar más de tu presencia. Gracias, Dios bendito, por este precioso tiempo que hemos aprendido de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.